Estamos en el proceso de ver a grandes rasgos los formatos que tenemos de los tres tipos de proyectos que tenemos en la carrera: los proyectos de diseño de ingeniería, los proyectos de aplicación y los proyectos de investigación. Entonces, ya hemos visto lo de proyectos de diseño de ingeniería. Vamos a ver a grandes rasgos lo que es el diseño de proyectos de aplicación, que es en lo que estamos, y luego veremos los proyectos de investigación. En esto de proyectos de aplicación, donde estamos desde la anterior clase, hemos visto algunos aspectos ya que nos sirven para desarrollar nuestro proyecto. Sin embargo, nos faltaba ver la parte del proceso metodológico. Hemos visto el proceso teórico, que sería la introducción, la fundamentación teórica, la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y el contenido preliminar. Hasta ahí habíamos visto la anterior clase y dejábamos para esta clase lo que es el proceso metodológico. El proceso metodológico, en palabras más comprensibles, es la parte del proyecto de grado donde tenemos que explicar cómo lo vamos a hacer el proyecto. O sea, vamos a desarrollar cómo se va a realizar el proyecto de grado. Entonces, el diseño metodológico implica eso: cómo se va a realizar con detalle el proyecto de grado. Entonces, ahí empiezan a ubicarse al proyecto dentro de un contexto, a establecer los aspectos relacionados con la parte metodológica, los métodos y técnicas, los procedimientos de aplicación, el análisis estadístico de los datos que nos vaya a dar el proyecto, y finalmente establecer un alcance de lo que va a ser nuestro proyecto. Entonces, esta es la parte que nos interesa más en el perfil. En realidad, esta es la parte que les corresponde a ustedes. La parte teórica también, pero en la parte teórica solo son representativos los objetivos y el contenido preliminar, porque los otros aspectos no van a tener mayor influencia en el proyecto 2, pero sí los objetivos que nos planteamos del proyecto de grado sí tienen que estar claros y bien descritos, porque el proyecto debe llegar a resolver esos objetivos. O sea, un objetivo que se coloca en el proyecto de grado tiene que ser cumplido, porque si un objetivo no es cumplido, el proyecto de grado está insuficiente. Suficiente sería preguntarle a un postulante que uno de sus objetivos no aparece como respuesta en ninguna parte del documento para
rechazar ese proyecto de momento hasta que lo haga, ¿no? Entonces, eso no tiene que pasar con ustedes. O sea, los objetivos que se planteen tienen que desarrollarse en proyecto 2. Entonces, la idea es establecer en este proceso, en este diseño metodológico, todo cómo lo vamos a hacer. Y en el caso de los proyectos de aplicación, sí es más importante que en el proceso de diseño metodológico de diseño de ingeniería, porque el diseño de ingeniería ya es de por sí, es un proyecto que se ejecuta todo el contenido. Entonces, ahí no hay un capítulo que está dedicado al fundamento teórico, sino está inmerso en el diseño de ingeniería, la normativa que se va a utilizar para un determinado proyecto. Entonces, está inmersa la teoría que necesitamos para desarrollar el diseño de ingeniería. En cambio, en la aplicación, la teoría puede ser muy amplia, debe ser consecuente con el tema y con los objetivos y con su alcance, pero además debe estar desarrollado en concordancia del procedimiento que se va a seguir en el proyecto de grado de tipo aplicación. Entonces, ¿hay más teoría? Sí, hay más teoría en estos proyectos, pero tiene que ser una teoría que sea elegida concordante con lo que va a ser el proyecto de aplicación. Entonces, si estoy hablando de diseño geométrico, la teoría que va a tener tiene que ser de diseño geométrico. No puedo hablar de pavimentos, no puedo hablar de taludes, no puedo hablar de otros elementos de la carretera. No, tengo que hablar del diseño geométrico. Entonces, la teoría tiene que estar concordante con el tema y el proceso metodológico tiene que estar concordante con los objetivos. Entonces, acá en el diseño metodológico no puedo pensar como una técnica algo que no voy a usar para cumplir alguno de los objetivos. O puedo tener un objetivo y aquí no desarrollar una técnica para hacer ese objetivo. Entonces, tiene que haber concordancia. Tal vez eso resulta ser lo más difícil al ejecutar, porque nosotros, los ingenieros civiles, estamos acostumbrados a ser siempre metodológicos, ¿no? Desde nuestras materias de primer año, siempre nos enseñan a ser metodológicos, o sea, nos gusta seguir un procedimiento. No somos tan reflexivos. No tenemos esas características los ingenieros civiles de ser reflexivos y pensar ¿por qué voy a estudiar el diseño geométrico? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo sería mejor hacer las curvas horizontales? No, o sea, no estoy pensando reflexivamente. No tenemos esa costumbre los ingenieros civiles a ser reflexivos. Acá en la materia
tienen que ser un tanto reflexivos porque todo lo que escriban en este diseño metodológico tiene que ser concordante a su teoría, a su tema, a sus objetivos, a sus variables. O sea, tiene que ser concordante, porque si no lo es, queda mal el proyecto de grado. O sea, no es lo que ustedes se plantean a veces ni con el título, ¿no? Por eso hay que tener cuidado hasta de elegir al título, ¿no? Entonces, no es, tiene que ser concordante. Por decir algo, se me ocurre como ejemplo darles, no hace mucho, en el anterior semestre, me he encontrado con un estudiante que ha hecho proyecto 2 y cuyo tema yo nunca lo había visto, pero su título decía que iba a ser un análisis metodológico y de costos de alternativas de estructuras a nivel y a desnivel para el puente 4 de julio. Bajo ese título, él tendría que hacer un cálculo estructural a diferentes alternativas de estructuras de ingreso y salida al puente 4 de julio. Así se entiende el título. Pero cuando llega a proyecto 2 y me explica, él no tenía ninguna intención de hacer eso. Pero estaba mal desde el título, estaban mal algunos de los objetivos donde estaba ofreciendo hacer más cosas de las posibles, ¿no? Ustedes no pueden ofrecer en objetivos más cosas de lo que van a poder hacer. Entonces, tienen que tener cuidado y por eso es importante aspectos como los objetivos, el contenido preliminar y acá el alcance y el procedimiento de aplicación. Esos son los relevantes del perfil. Esos son los que nos indican exactamente cómo se va a desarrollar, a dónde quiero llegar y cuáles van a ser los procedimientos. Entonces, tengo que ser concordante. Entonces, de esta parte del diseño metodológico, no van a encontrar para copiar casi nada. Todo lo que escriban acá en este proceso metodológico es propio de ustedes, de acuerdo a su tema. No hay una forma de que les enseñe cómo se desarrolla la expresión para ubicar la unidad de estudio, la decisión muestral, no hay. O sea, sí hay conceptos que los vamos a hablar, pero no hay una redacción única, ¿no? Cada uno de ustedes va a hacer su propia redacción. Y los tribunales de los proyectos de grado no estamos esperando que la redacción de este proceso metodológico sea similar. Más bien suena peligroso que sea similar al compañero porque podríamos pensar que están copiando, ¿no? Por lo general debería ser todas las expresiones redactadas en este diseño metodológico propias de cada estudiante. Entonces, no hay una sola redacción, hay varias, pero la de ustedes tiene que ser única, porque son ustedes los que se van a plantear un proyecto de grado, son ustedes que van a saber su tema,
son ustedes a dónde quieren llegar, cuáles son sus objetivos y cómo lo piensan hacer, ¿no? Entonces, es importante que eso esté claro en ustedes, porque si no, o sea, nos podemos equivocar en plantearnos desde el título, nos podemos equivocar desde el título del tema, porque si nos planteamos un tema demasiado ambicioso, resulta que no lo podemos hacer porque no hay ciertos equipos, procedimientos aquí en nuestro medio, o porque demandan demasiado tiempo y no lo vamos a poder hacer, ¿no? Entonces, eso tiene que estar claro en ustedes. Lo primero que hacemos una vez que tenemos definido mi proyecto de grado tipo aplicación, es ubicarlo donde está ese proyecto. Y la ubicación se la hace metodológicamente, ubicarlo en una unidad de estudio y tener una decisión muestral, o sea, sobre qué muestra quiero hacer. Cuando digo una unidad de estudio, para que se ubiquen qué es unidad y qué son los otros componentes de población, muestra y muestreo. La unidad de estudio puede ser Bolivia, por ejemplo. Bolivia, esa es mi unidad de estudio. La población puede ser Tarija. Entonces es una parte de la unidad, pero donde va a estar enmarcado mi estudio es Tarija. Y la muestra no quiero hacer de todo Tarija y puede ser Cercado. Entonces, mi muestra es Cercado, está dentro de la población que es Tarija y la población está dentro de la unidad de estudio que es Bolivia. Entonces, Bolivia es la unidad, Tarija es la población y la muestra es Cercado. O sea, en ese contexto se pueden dar cuenta, estoy yendo de lo más grande a lo más pequeño, a lo más preciso que va a ser en mi tema. Y cuando digo muestreo, es el proceso planificado para la selección de mi muestra. Entonces, si fuera cercado también es grande, no es pequeño cercado. Entonces, si quiero hacer todo cercado, resulta que mi muestra es grande para un proyecto de grado. Entonces, tal vez hay que ser más puntual y elegir un punto o un tramo de cercado. Entonces es que diga Tarija La Victoria, ya es un tramo de cercado, ¿no? Está encercado, pero no es. Entonces ya mi muestreo es solamente en Tarija La Victoria. Entonces, esta unidad de estudio y la decisión muestral, tengo que ubicar a mi tema en algún punto donde lo voy a ubicar metodológicamente para desarrollar. A ver, me voy a imaginar ahorita un tema para que ustedes lo ubiquen, cuál sería la unidad, cuál sería la población, cuál sería la muestra y cuál es el muestreo. Si yo quisiera hacer mi estudio mi proyecto de grado de aplicación,
sobre utilización de geotextiles en pavimentos. Entonces, ese es mi tema de proyecto de grado. Utilización de geotextiles en pavimentos. ¿Cuál sería mi unidad? Que sería la unidad de estudio lo más grande, como hemos puesto el ejemplo de Bolivia. Bolivia era lo más grande, población es más pequeña, muestra está dentro, la población es mucho más pequeña, y dentro de lo más pequeño hay un muestreo. ¿Cómo obtengo el muestreo para hacer mi aplicación? Entonces, en el tema que les digo, utilización o análisis de la utilización de geotextiles en pavimentos, ¿cuál sería la unidad de estudio? ¿De qué estoy hablando? No, eso es más pequeño. ¿Qué sería algo más grande que los geotextiles? Son pavimentos. Pavimentos. Esa es mi unidad de estudio. Es pavimentos. En general es pavimentos. Ahora, de pavimentos, ¿qué tipo de pavimentos quiero estudiar para buscar una población que esté dentro de los pavimentos, pero que no sean todos los pavimentos? ¿Cuál sería una población de los pavimentos? Los rígidos o flexibles, ¿eh? ¿Mm? Los rígidos o flexibles. Ya, entonces podría elegir solamente pavimentos flexibles o pavimentos rígidos. Entonces ya estoy hablando de pavimentos flexibles que están dentro de los pavimentos, pero no son todos los pavimentos, son solo los flexibles. Ahora, ¿dónde estaría la muestra? Según mi título. Los geotextiles. Pero no solo los geotextiles. ¿Dónde estarían los geotextiles? ¿Solos? O sea, estoy hablando de pavimentos, pero de pavimentos flexibles que están dentro de los pavimentos en general, pero ahora quiero hablar de los pavimentos que van a utilizar geotextiles en su dimensionamiento dentro de los pavimentos flexibles. Entonces, la muestra ya no es todos los pavimentos flexibles, sino la muestra solo es de los pavimentos que van a ser diseñados con geotextiles. Esa es la muestra. Ahora, ¿dónde va a ser el muestreo? ¿De dónde voy a tomar? ¿De todos los pavimentos del mundo? No, ¿no ve? Entonces, ¿dónde haría mi muestreo? ¿Dónde quiero aplicar lo que quiero estudiar? Entonces, ahí tengo que buscar un tramo, ¿no? Un tramo que puede ser, generalmente les pedimos que sea lo más cercano a la ciudad, porque no vayan a querer ponerse un tramo muy lejano, por decirles algo, del tramo Rurrenabaque San Ignacio en el Beni, ¿no? Porque ahí tendrían que ir a traer su muestra. Entonces no es ese, ¿no ven? O sea, pensamos en el departamento de Tarija. Y si ustedes viven en Tarija,
tampoco pensamos en el Chaco. Si alguien de ustedes es del Chaco, tal vez le interese hacer su proyecto en el Chaco, entonces podría pensar en un muestreo del Chaco, o a alguien que sea de Entre Ríos, le gustaría utilizar las muestras de Entre Ríos, porque es una buena oportunidad el proyecto de grado, cuando uno no es de Tarija y es de alguna otra provincia, hacer su proyecto de grado algo productivo para su zona. Es un buen comienzo para ser profesional, hacer algo ya en su última carrera de estudiante y estar empezando su vida profesional, hacer con su proyecto de grado algo que le interese a su región. Entonces, si uno es de Entre Ríos, podría utilizar un tramo, por decir, para el pavimento flexible de las vías urbanas de Entre Ríos. Listo. Ya he definido que el muestreo se va a hacer en Entre Ríos, que es parte del departamento de Tarija, parte de los pavimentos flexibles y parte de los pavimentos. Entonces, de esa manera se ubica al tema en la unidad de estudio y en la decisión muestral. La muestra puede ser tan pequeña o tan grande como uno se imagina, y para que no sea tan pequeña y no sea insuficiente para un nivel de un proyecto de grado, entonces en la carrera hemos puesto un indicador que por lo menos deben ser 30 puntos de muestreo. O sea, cuando uno está estudiando cualquier tema, por lo menos debe haber 30 puntos de muestreo. Entonces, si estoy pensando en el tema que les he dado de estudiar geotextiles en pavimentos, entonces tendría que pensar en 30 calles diseñadas de Entre Ríos con geotextiles en el pavimento. Entonces, esa es la referencia que les damos como 30 puntos de aplicación, o 30 puntos de investigación, o 30 puntos de estudio. ¿Pueden ser más? Sí. ¿Pueden ser menos? Normalmente no. Va a depender con qué docente se va a tocar. Puede haber docentes que sean rígidos en decir, la carrera ha dicho 30 y 30 tienen que ser, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer una aplicación de semaforización en Entre Ríos y les van a pedir que sean por lo menos 30 semáforos. Voy a estudiar taludes en el tramo Tarija Entre Ríos y les van a pedir que estudien 30 taludes. Entonces, esa es más o menos la referencia en la carrera. Ahora, puede haber que haya algunos temas que no tienen nada que ver con el número 30, ¿no? O sea, porque no va a variar en cuanto a un número, sino estoy investigando en función a otra cosa, por decir, estoy investigando, no aplicando, pero investigando la utilización de grafeno en las mezclas asfálticas, que es un grafeno, es un nanomaterial que lo utilizaría en la mezcla asfáltica. Entonces no tengo que hacer 30 puntos, pero también podría algún docente de proyecto 2 pedirle que por lo menos haga 30, ¿no?
Entonces es un número referencial, ¿no? ¿Puedo hacer más? Sí, puedo hacer más. Puedo hacer estudios. Si quiero estudiar todos los problemas de accidentes en Tarija, probablemente tenga más puntos de 30, ¿no? Y pueda estudiar mucho más de 30 puntos. Puedo estudiar 40, 50 puntos de previsión de accidentes. Entonces, ahí está ubicado el tema en un contexto. Eso tienen que hacerlo porque si no, no van a saber dónde está su tema y qué grado de relación tienen con la unidad, la población y la muestra y cuál va a ser su muestreo que van a aplicar ustedes. Entonces, ahí empieza un poco este diseño metodológico, a ubicarlo al tema en la unidad población, muestra y muestreo. Y a redactar estos 4 parámetros con redacción propia. ¿Cuál es la unidad de estudio? ¿Cuál es su población de estudio? ¿Cuál es su muestra de estudio? ¿Y cuál es el muestreo de lo que va a estudiar? Entonces, eso hay que redactar. Son párrafos de redacción que corresponden propiamente a su tema, ¿no? No se van a parecer en nada las redacciones entre los 15 estudiantes que están ahora en el curso. Cada uno va a tener su tema diferente, no se van a parecer, ¿no? Pero todos tienen que hacer su unidad de estudio y su decisión muestral. No sé si eso está claro, porque ya aquí quiero que vayan preguntando y vayan, no quédense con dudas, porque hasta la próxima semana vamos a terminar las explicaciones generales y ya vamos a elegir temas y ya con sus temas ya vamos a empezar a escribir todas estas cosas. Entonces, no tiene que haber dudas o por lo menos tienen que sacarse algunas dudas que les aparecen en su momento, ¿no? ¿Está claro hasta ahí? No hay problema de unidades de estudio y decisión muestral, o alguien tiene una duda o quiere o lo interpreta de otra manera. Tienen la palabra. Bueno, una vez que está el tema puesto en algún lugar y ubicado con sus unidades de estudio y su decisión muestral por unidad, población, muestra y muestreo, entonces podemos pasar a la siguiente etapa, que es ver qué metodología voy a realizar y qué técnicas voy a emplear. Entonces, cuando digo métodos y técnicas, son procedimientos que debo hacer, que ya les expliqué también en la otra modalidad, pero acá en los proyectos de aplicación sí es más completo, porque cualquier tipo de aplicación va a requerir de varias técnicas y esas técnicas tengo que describirlas acá. En cuestión al método, primero vayamos al método, seguimos diciendo lo mismo, o sea, hay dos
grandes grupos en métodos para aplicaciones e investigaciones, que son los métodos inductivos y los métodos deductivos. La diferencia, les repito, ya les dije en el anterior tipo de proyecto de grado, la diferencia entre los métodos inductivo y deductivo está que el método inductivo está induciendo el trabajo o el proyecto de grado a alguna cosa que ya es conocida, que ya ha sido bibliográficamente descrita, pero que quiero aplicarlo en mi región, con mis materiales, con mis procedimientos, para ver si resulta de acuerdo a lo que se plantea la bibliografía. Entonces, hay un método inductivo cuya teoría ya está inducida a hacer algo. No voy a inventarme nada, no voy a deducir ninguna fórmula, ningún procedimiento nuevo que no haya sido ya estudiado. Podría ser un procedimiento nuevo no ejecutado en nuestro país y que convenga hacer una aplicación nueva en nuestro país con nuestros materiales, pero no siempre va a ser una metodología nueva inventada por ustedes en su proyecto de grado, ¿no? No es así. No estamos pidiendo que sea inédito, que sea un método que solo ustedes lo van a poder describir porque es único en el mundo. No se trata de eso. Más bien, los proyectos de aplicación están inducidos a metodologías, técnicas, procedimientos, materiales que han ido apareciendo a través del tiempo y están siendo utilizados en otros países. Entonces, siempre va a ser el que utilicemos un método inductivo. Es que ya queremos llegar a utilizar un procedimiento para llegar a algo. Entonces, estamos induciendo el proyecto de grado a algo en concreto. En el ejemplo que les ponía para ubicar a un tema con unidad población que era utilización de geotextiles en pavimentos, entonces, ¿a dónde estoy queriendo inducir? A la utilización de geosintéticos o geotextiles en pavimentos para ver si estos tienen resistencia para soportar la carga del tráfico. A eso, porque no estoy queriendo poner geotextil para que se vea más bonito el pavimento. No estoy queriendo poner geotextil para que se vea más deformable. No. Estoy queriendo que el geotextil me sirva para algo que el pavimento tiene como obligación, que es resistir las cargas y tener capacidad de deformarse lo mínimo posible. Entonces, en ese aspecto ya estamos induciendo a que ese va a ser un método inducido a esa situación, mi aplicación de mi proyecto de grado. Para hacer eso, necesariamente tiene que haber técnicas que debo emplear. En este caso, la utilización de geotextiles en pavimentos tendrá dos
dos lineamientos diferentes. Uno en el diseño del pavimento con geotextil y otro en la construcción del pavimento con geotextil. Entonces son dos cosas diferentes. Uno es cómo diseño. Entonces, ¿cuál va a ser la técnica que voy a emplear para diseñar un pavimento con geotextil? Entonces tendrá que haber un método o utilizaré un método convencional para diseñar el pavimento que con ese método convencional vea cómo se comporta esos espesores o ese diseño utilizando un geotextil. Y la otra parte es cómo lo voy a construir al pavimento con geotextil. Entonces, voy a poner dónde el geotextil, en qué lugar voy a poner, en qué momento, qué procedimiento voy a utilizar para poner el geotextil y de manera que me sirva a cumplir mejoras en las propiedades y características del pavimento. Entonces, son técnicas que debo plantearlas de cómo lo voy a hacer. Entonces, ¿ustedes van a hacer en su proyecto de grado algo constructivo? No, la mayoría de los proyectos de grado de aplicación seguramente no van a llegar a desarrollarlo en forma constructiva, porque eso implicaría mucho tiempo, muchos recursos y un costo muy grande. Entonces, generalmente es una aplicación que se mide a razón de laboratorio. Entonces, lo que van a hacer es hacer probetas donde hagan paquetes estructurales con geotextil, ¿no? Y van a estudiarlo a ese paquete estructural para ver cómo se comporta con y sin geotextil, para ver las ventajas del geotextil o las desventajas. Entonces, eso es parte de las técnicas. Entonces, habrá unas técnicas que son de gabinete, o sea, son de computadora, digamos, y habrá técnicas que son de aplicación en el campo o en el laboratorio, donde es práctico, porque el tema así lo amerita, porque si no, no podría demostrar qué efectos tiene el geotextil en el pavimento. La idea es que con los objetivos me plantee demostrar algo que es mejor o es peor o quiero investigar cómo afecta el geotextil en el pavimento. Entonces, haré los ensayos necesarios para demostrar eso. Y para eso tengo que tener algunas técnicas. Entonces, en el método, lo que voy a hacer es describir el método inductivo, que viene de conceptos. Puedo leer varios libros, varios conceptos de métodos inductivos, y en otro párrafo, ya entendiendo el concepto, trataré de explicar cómo mi proyecto de grado tiene el método inductivo en su interior, en su desarrollo. Entonces eso lo tienen que redactar. Y en técnicas lo que se redacta son las diferentes técnicas, que pueden haber diversas, pues, o sea, una técnica es hacer un aforo, una técnica es hacer encuestas, una técnica es hacer ensayos de laboratorio, una técnica es hacer ensayos en campo, en plataforma, una técnica es hacer
simulación. O sea, hay varias técnicas. Entonces, describirán esas técnicas que correspondan, que lo van a hacer con su proyecto, y a cada técnica le pondrán las herramientas que van a utilizar. Si voy a hacer un aforo, ustedes no sé si han hecho tráfico, si han pasado la materia de tráfico, ¿qué necesito para hacer un aforo? ¿Qué herramientas necesito? Alguien que ya haya hecho la materia de tráfico. ¿O qué ¿A qué se herramienta? refiere? ¿Personal? Disculpen, ¿eh? No. Herramientas, equipo. Dependiendo del método que se va a realizar el aforo, creo. Existen Sí. las cámaras que pueden automatizar el contar los autos, ¿no? Sí, podría Y ser. también existen los radares, si no mal me equivoco. Ya. Pueden ser esas sus herramientas, digamos, ¿no? Entonces, en cualquier técnica que se planteen, hay muchas técnicas por eso y van a ser variables de acuerdo al tema de cada uno de ustedes. Entonces, van a tener que encontrar qué herramientas van a utilizar, ¿no? Entonces, cuando hay una herramienta, como dice su compañero, un radar, entonces pongo el radar, qué es el radar, le explico a qué es el radar y cómo lo voy a utilizar como técnica en mi proyecto. Eso hay que describir en este subtítulo. Todas las herramientas que van a ir a las técnicas y cuál va a ser su uso preciso en lo que va a hacer. Entonces, eso solo lo saben ustedes en cada uno de sus proyectos. Por eso es toda esta parte metodológica es muy personal, muy de su proyecto. No tiene nada que copiar a ninguna parte. En ningún libro va a haber algo relacionado con su proyecto exactamente. Entonces, es su redacción que van a poner. Le pueden poner fotografías también de esas herramientas que van a utilizar. Si voy a utilizar un sensor, pongan la foto del sensor. Si voy a utilizar un medidor de velocidades, una pistola, pongan la pistola. O sea, pongan las fotografías de sus herramientas. Y describan su concepto del instrumento y cómo lo van a utilizar en la técnica. Eso va en este subtítulo. Luego, aquí está sin negrilla, pero le vamos a poner negrilla porque esto es importante. Son los procedimientos de aplicación. En palabras sencillas, en este subtítulo de procedimientos de aplicación, es explicar cómo lo van a hacer, cómo van a hacer su proyecto de grado en la parte práctica. No en la parte teórica, en la parte práctica. Entonces, ustedes tienen que ser capaces de describir cómo lo van a hacer. Entonces, para ordenar esto, la sugerencia que les hacemos es que hagamos primero un flujograma. Ustedes ya han hecho flujogramas en varias materias, pero se empieza a hacer flujograma en materias de informática, porque ahí teníamos la costumbre
de ordenar un procedimiento a través de un flujograma. Son lo mismo. Ustedes en un flujograma con figuras geométricas de redondos, óvalos, cuadrados, rectángulos, van describiendo el procedimiento práctico de su proyecto de grado. Entonces, harán un flujograma que sea ordenado de principio de la práctica a fin de la práctica. O sea, empieza con obtención del tramo y termina en los resultados de la aplicación. Y en el medio habrá varios procedimientos parciales que generen el procedimiento general de la aplicación. Entonces, con ese flujograma tengo que entender a simple vista del flujograma qué es lo que va a hacer el estudiante. Y si eso resulta insuficiente para entender, entonces también quiero que lo describa, o sea, en una redacción escrita. Y una redacción escrita no tengo más que redactar al flujograma. Entonces el flujograma me indica los pasos a seguir y debajo del flujograma escribo esos pasos a seguir con una redacción propia. Eso no se puede copiar de ninguna parte. Eso es redacción propia de cada uno de ustedes de cómo lo van a hacer. Entonces, ahí cada uno debe pensar cómo va a ser y ordenar, porque siempre les voy a pedir que sean ordenados en su proyecto de grado, porque solo así uno logra entender y logra hacer entender. Entonces, no puedo ser desordenado en mi proyecto de grado porque no puedo poner primero análisis y después el fundamento teórico. No. Primero tiene que estar el fundamento teórico y después el análisis. Y antes de los análisis tendrán que estar los resultados, porque si no, ¿de qué hago análisis? Entonces, tienen que tener un ordenamiento. Eso depende de cada tema, no es global tampoco, no es una forma de ordenamiento único, porque cada tema puede necesitar un determinado ordenamiento. Entonces, ese flujograma, que lo voy a hacer como yo pienso, estoy hablando por ustedes, como cada uno de ustedes piensa que va a ser su proyecto, así hace su flujograma. Entre dos alumnos no van a hacer el mismo flujograma, porque piensan diferente. Tal vez a uno le interesa más la parte de los datos iniciales que el procedimiento en laboratorio. A otro le puede interesar más el procedimiento en laboratorio que los pasos iniciales. Entonces, cada uno debe redactar a su manera. Si se entiende y abarca todo lo que usted va a hacer, va a estar bien. Si no se entiende y está desordenado o incompleto, puede estar mal y le pueden rechazar tanto en proyecto 1 como en proyecto 2. ¿No? Preferible que le rechacen en proyecto 1 para corregir. Porque si le hacen pasar proyecto 1 y no le dicen que está mal, usted se va a ir hasta proyecto 2
y le van a poner esas observaciones cuando usted dé la predefensa. Y ahí sí es un problema porque si es algo grave, tendría que volver hasta el principio. Y eso es una pérdida de muchos meses en una materia. Entonces, eso vamos a evitar. Vamos a evitar que ocurra eso. Bueno, entonces en este procedimiento de aplicación habrá el flujograma y habrá una redacción lo más extensa posible y lo más clara posible para explicar cómo van a hacer su proyecto de grado en la parte práctica. Mientras mejor expliquen, mejor. Entonces, tienen que imaginarse que están con un amigo sentados y el amigo le pregunta, explícame cómo vas a hacer tu proyecto de grado. Y él empieza a explicarle al amigo, imagínense eso para poder redactar este subtítulo. Eso es lo que queremos. Si lo hacen bien aquí en el perfil, lo van a poder hacer porque eso es lo primero que les va a pedir un docente de proyecto 2. Un docente de proyecto 2, lo primero que le pida al estudiante es que le explique qué va a hacer, qué es su proyecto y cómo lo va a hacer, a qué resultados quiere llegar. Entonces, todo eso está en este subtítulo que es procedimiento de aplicación. Entonces, es importante que lo hagan lo mejor posible para que puedan hacer entender a cualquiera. Ustedes mismos y a cualquiera. El siguiente paso es el procedimiento para el análisis y la interpretación de la información. En palabras sencillas, esto es estadística. Todo el procedimiento de aplicación llega finalmente a resultados de la aplicación. Y esos resultados pueden ser valores que tengo que interpretar o tengo que analizar. Y para ello la estadística es buena. Pero no hay una sola estadística, ¿no? Hay dos estadísticas, la estadística descriptiva y la estadística probabilística. ¿Qué diferencia hay entre las dos estadísticas? La estadística descriptiva está pensando en elementos descriptivos concretos, que varían los indicadores estadísticos, pero no varían los elementos que van a entrar en la estadística, porque son concretos. En cambio, en la estadística probabilística, los elementos de análisis y evaluación son probabilísticos, o sea, su ocurrencia no es concreta. Entonces, puede ocurrir o puede no ocurrir o puede ocurrir de diferente forma. Entonces, los casos de proyectos de grado donde sus datos pueden variar probabilísticamente, habrá que analizarlos e interpretarlos bajo metodologías probabilísticas. Y ahí hay otra estadística, otros indicadores, ahí están otras metodologías que ustedes los han de ver en estadística probabilística. Y en el caso de la mayoría, solamente como son inductivos los resultados, entonces tal vez solo
la estadística descriptiva es suficiente. Y ahí puedo encontrar medias, desviaciones estándar, coeficientes de variación, todos los indicadores de estadística descriptiva, con los resultados que obtenga en el procedimiento de aplicación. Entonces, en este subtítulo hay que colocar la estadística que yo voy a utilizar en mi proyecto de grado y los conceptos, las fórmulas y los procedimientos de ese análisis e interpretación de la información que obtenga en mi proyecto de grado. Entonces, en pocas páginas explico el tratamiento de los datos, o sea, la parte estadística. Y el último subtítulo es el alcance del estudio. Entonces, el alcance lo vamos a hacer como les he explicado ya en el anterior tipo de proyecto de grado de diseño de ingeniería, que el alcance para mí es más fácil que lo hagan en función al contenido preliminar, o sea, ahí están los capítulos y podría describir capítulo por capítulo qué va a contener cada capítulo. Y entonces vendría a ser el alcance de cada capítulo. Eso es más fácil para el estudiante, porque cuando le decimos haga un alcance de todo su proyecto, a veces es difícil encontrar la redacción acorde a que sea el alcance de todo el proyecto. Entonces, es más fácil que hagamos el alcance por capítulos. Y eso sí puedo hacerlo porque entiendo bien qué tengo en cada capítulo. Pero para tener un alcance global, leo lo que haga el alcance por capítulos, entiendo lo que yo mismo he escrito de mi proyecto y hago un resumen. Y ese resumen se convierte en un alcance global. Y coloco al revés. Primero pongo el párrafo de alcance global y después pongo los párrafos de alcance por capítulos. Y con eso tengo todo el alcance de mi proyecto de grado. Hasta ahí es el proceso metodológico. En este caso de proyectos de aplicación, esto es más amplio que en el de diseño de ingeniería, porque hay que explicar con más detalle el proceso metodológico de la aplicación. Cualquiera sea la aplicación, no es que unos van a hacer poco y otros van a hacer mucho. O sea, podrán tener alguna variación entre tema y tema, pero todos los temas de aplicación tienen que tener esta parte muy bien explicada en el perfil, porque en el proyecto 2, el siguiente semestre, toda esta parte que es de diseño metodológico lo van a tener que aplicar. Es que ya aquí es una propuesta de lo que van a hacer. En el perfil resulta una propuesta, pero en proyecto 2 resulta una ejecución. Ya lo van a hacer, ¿no? Ya lo van a hacer, ahí van a hacer, si dicen que van a hacer ensayos de laboratorio, sí los van a hacer los ensayos,
¿no? Si dicen que van a hacer aforos, sí lo van a hacer aforos. Entonces ya estábamos hablando de la ejecución. Entonces, en esta parte del perfil, o sea, hasta ahí nos interesa, pero tiene que estar bien explicado, porque si está bien explicado quiere decir que el estudiante sí sabe lo que va a hacer. Y si no puede explicar bien el estudiante, quiere decir que el estudiante no sabe lo que va a hacer o tiene muchas dudas. Por eso es que necesito que en todo este proceso de este semestre haya muchas preguntas al hacer su perfil, porque no tienen que quedarse con dudas que les pueden llevar al proyecto 2 con sus dudas. No. Si aquí alguien tiene la duda si los aforos de tráfico va a ser todo el día o solo en las horas pico, ahora tiene que preguntar y tiene que decidir. ¿Y el por qué? ¿No? Porque si eso no está decidido, el docente de proyecto 2 le puede preguntar, ¿y usted cómo va a hacer sus aforos? Y dicen, no sé, o sea, o voy a hacer una semana en horas pico. Y le van a preguntar, ¿y eso en qué norma dice que se haga así? Y no hay ninguna norma que se diga que se hace en una semana y en horas pico. No hay. Entonces, ya van a sentir que el estudiante no tiene claras las ideas y necesita profundizar su análisis antes de empezar a hacer su proyecto 2. Y en eso se pasa el tiempo. Entonces, la opción para ustedes es que en este semestre sí se quiten todas las dudas y sí estén seguros de los procedimientos a seguir. El hacerlo el perfil resulta fácil, pero cuanto más profundo sea el contenido del perfil, con seguridad que el estudiante tiene menos dudas. Cuanto más simple es el perfil, el estudiante puede ser que tiene muchas dudas y cuando empiece el proyecto de grado 2 va a aparecer las dudas y no va a saber por dónde empezar. Ya me ha pasado como experiencia de docente de proyecto 2 que hay alumnos que no saben por dónde van a empezar. Inclusive no saben por qué le han puesto ese título. Ya les comentaba el ejemplo del chico que puso que iba a hacer una evaluación de las estructuras de entrada y salida al puente 4 de julio a nivel y a desnivel. Entonces, imagínense qué estructuras tiene que diseñar para eso. O sea, además que no le correspondía porque era de vías. Entonces, pero estaba mal su título, ¿no? Mal su alcance, mal sus objetivos. Entonces, todo eso es importante en este semestre. Para eso es este semestre. Para que no existan dudas de lo que van a hacer en el siguiente semestre. Vamos a quedar acá, no vamos a avanzar. El último que nos faltaría es el tipo de proyecto de grado de la modalidad de investigación, que lo vamos a hacer en las siguientes 2 clases. Y después me voy a dar 2 clases más para hacer algunos ejemplos, no de un perfil completo, porque nos demandaría mucho tiempo y además tendrían que estar metidos en el tema. No, o sea, vamos a hacer unas 2 clases muy prácticas para
para generar ideas de cómo se describe algunos de los subtítulos. Por decir, si está claro para ustedes hacer un objetivo general. ¿Cómo se hace un objetivo general? Entonces, vamos a poner un ejemplo, un tema que ya lo hayan hecho, un tema ya defendido, y vamos a comparar lo que dicen ustedes con lo que ha puesto su compañero, que ya ha defendido, que ya ahora es ingeniero, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese trabajo más y después de eso hacemos el listado de temas. Calculo que eso va a pasar exagerando en 2 semanas. Entonces, esta y la próxima vamos a acabar con esto y ya tendríamos que estar con la posibilidad de decir, esto es mi tema que voy a plantear para este semestre. ¿Preguntas o aclaraciones antes de terminar la clase? Ingeniero, disculpe. Adelante. Perfil, todo el perfil en general, ¿usted cuánto diría que es bueno tenerlo en número de páginas, por ejemplo? Porque los temas son variados y algunos pueden ser más cortos, otros más grandes, ¿no? En perfil no, casi no tendrían que tener diferencia. A ver, lo más grande del perfil es la revisión bibliográfica. Y yo les pongo entre 12 y 15 páginas nada más a esa parte. Entonces, ¿qué es lo más grueso que tiene? El resto, más o menos entre 30 a 35 páginas tiene un perfil, no tiene más páginas. Incluyendo la carátula, el índice, la bibliografía, el cronograma, todo, ¿no? Sí, está bien, Inge. Entonces, todos los puntos que usted nos está mostrando, excepto de la teoría, son redacciones, ¿no? Son redacciones, no muy largas, por eso, no muy largas, que pueden ser de 1 a 2 páginas, pero no más. No le voy a hacer los objetivos específicos, es una página, exagerando. Entonces, no es muy grande el perfil en contenido de hojas, pero sí tiene que ser muy claro para que entienda cualquiera de sus tribunales y cualquiera de sus docentes de proyecto 2, ¿no? Entonces, importa más que la cantidad, la calidad del perfil. Está bien, ingeniero. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, quedamos acá. Les vuelvo a hacer el recuerdo. Vayan pensando en los temas porque se nos acaba el tiempo. Entonces, ya exagerando, tenemos esta y la próxima semana para ya ir pensando en el tema que vamos a plantearlo a la Junta. Quedamos ahí, entonces nos volvemos a encontrar la próxima clase el día viernes.
Hasta luego, hasta luego.